Hoy vamos a conversar con el senador por Veracruz, José Francisco Yunes. Vamos a hablar de un tema muy importante, la deuda en los estados y en los municipios. Yo soy Julián Andrade, acompáñenme. Senador, hay un gran tema, me parece fundamental, y además está en los medios, como que nos ha acompañado en los últimos meses, y no es que años, es el del endeudamiento. Se está presentando una iniciativa para un endeudamiento responsable. Pero antes que entrar ya en la carnita de esta legislación, no hay una suerte de fundamentalismo respecto a la deuda. ¿No estamos cayendo en la trampa de pensar que las deudas por sí mismas son malas? Me parece que sí, me parece que apunta en la dirección correcta, Julián, y es una extraordinaria oportunidad para reiterar que la deuda es un instrumento de política pública que cuando se usa de manera responsable y con cierta magnitud en el volumen, financia desarrollo e impacta las posibilidades de crecimiento de las distintas regiones del país. Así que en aras de utilizar el tema de deuda como un mecanismo de descalificación al adversario o como una manera de señalar electoralmente, se corre el riesgo de posicionar una mala idea, una idea errónea en el colectivo. Y que pienso yo que sí arraigó, porque si lo vemos, tenemos mediciones cotidianas o periódicas en los medios señalando tal estado, tal municipio el más endeudado, y uno va al fondo del asunto, lo revisa, y a veces son municipios o estados que funcionan muy bien y tienen capacidad de pago. Totalmente. Ahora también altos niveles de deuda que implican mucho y altos costos financieros, pues evidentemente sí van mermando las posibilidades de reacción. Entonces, si es un tema que por sí mismo no es malo, como se quiere presentar, pero que si no se trata con responsabilidad y en forma seria, evidentemente que puede empujar a escenarios catastróficos financieramente que dañen la posibilidad de convivencia y la calidad de esa convivencia entre las personas. Por eso es que esta iniciativa, Julián, tiene esos tres propósitos. La iniciativa que presenta hoy el grupo parlamentario del PRI, que es una iniciativa del senador Emilio Gamboa, tiene como propósito el moderar los niveles de endeudamiento, tiene también como finalidad el generar equilibrios presupuestales en los gobiernos subnacionales, y tiene también la ventaja de generar incentivos para aquellas instancias, entes públicos que hayan utilizado seria, responsable y adecuadamente sus niveles de deuda. Me parece que esa es la clave, ¿no?, del mensaje que se manda con una iniciativa de este tipo. Es decir, bueno, vamos a ponerle orden, pero no vamos a cancelar, como conversábamos, un instrumento que puede ayudar, porque el otro es hacer que no haya obra pública, en gran medida. Sí, se limitan las posibilidades de obra pública, sobre todo para inversiones que vayan más allá de los plazos de las administraciones. En el caso de los municipios de más de 3 años, o en el caso del gobierno de la República o de los gobiernos estatales, más allá de 6 años. Pero no sobra la reiteración. La deuda en sí misma no es mala, sí es mala si se rompen ciertos niveles en su volumen y si hay irresponsabilidad en su manejo. Por eso el PRI tiene muy claro que el mal uso de la deuda en términos de destino, cuando no se use con transparencia, que se aleje de los principios de rendición de cuenta, evidentemente debe de haber sanciones y debe deslindarse responsabilidades y hacer pagar con la ley en la mano a quien incurra en estos excesos, pero que no por eso se tenga una mala impresión de la deuda cuando está dentro de los niveles que las finanzas públicas de las entidades permiten solventar, y cuando se está utilizando con un criterio de transparencia y con mucha seriedad. ¿Y qué se va a hacer? Tenemos un problema. Si hay un problema con municipios, lo han dicho los alcaldes, la asociación, que hay municipios que tienen un problema fuerte con las deudas. Ahí, ¿cómo vamos a salir de ese atorón con los que, digamos, con los que ya dieron el tarjetazo, por decirlo coloquialmente? Y yo creo que lo ejemplifica muy bien, Julián. Hay mecanismos para poder acceder. De hecho, esta iniciativa
crea una figura al modificar la Ley General de Deuda Pública y al proponer una ley reglamentaria en materia de deuda del artículo 73, fracción sexta de la Constitución. Crea la figura de la deuda estatal garantizada. Y este es un esquema que permita utilizar recursos públicos federales, como las participaciones, como garantía de endeudamiento, pero hasta cierto nivel. No pueden utilizar ninguna entidad más del 75% de los recursos, de los ingresos disponibles, que son es aquella suma de ingresos propios, locales, más las participaciones. No se puede utilizar como garantía de un empréstito más del 75%, y quienes estén por debajo de este límite van a tener condiciones de bondad al momento de contratar empréstitos, ya sea con mejores tasas, con todo el apoyo del gobierno federal en materia de garantías y con un menor servicio de deuda. Para presentar y para hacer una iniciativa de este tipo que puede ser tan importante, tiene que haber diagnósticos. ¿Qué tan mal o tan bien estábamos en este tema ya con un diagnóstico, digamos, más técnico? A ver, el tema es la manera tan rápida, la celeridad con la que creció la deuda subnacional en un plazo tan reducido como de 3 años. Los últimos 3 años se duplicó el nivel de deuda subnacional, la deuda que contrataron estados y municipios, y que hoy está, según los datos de la Secretaría de Hacienda y el propio INEGI, en un rango de 2.8 puntos del Producto Interno Bruto, que es casi 400,000 millones de pesos. Como lo ha señalado el secretario de Hacienda, este es un rango altamente manejable, que de mantenerse en esos niveles evidentemente no genera un problema para las finanzas públicas nacionales, ni siquiera para el manejo de las propias entidades o municipios comprometidos con niveles mayores al 100% de sus participaciones federales. Pero de seguir la tendencia, evidentemente sí se puede convertir en un problema, y esta ley trata, como te lo mencionaba Julián, de generar un endeudamiento moderado y de poner topes, de evitar que se siga creciendo de manera desproporcionada. Define muy bien a dónde debe orientarse el recurso proveniente de empréstitos, que tiene que ser, como ya lo señalaba la Constitución, a inversión pública productiva, y define de manera fundamental qué es lo que se debe entender por inversión pública productiva. Sí, no puede ser para gasto corriente, para salarios. Hoy, dentro de esta iniciativa, en el artículo 73 constitucional, por mandato constitucional, se prohíbe expresamente que los recursos provenientes de financiamiento, de contratación de deuda pública, puedan tener como destino el gasto corriente. Hoy está expresamente señalado ya en la propuesta, esperemos que esto sea la discusión constitucional. Sí. ¿Qué tanto los estados, ya tenemos por un lado los que se pueden haber municipios, estados endeudados de modo irresponsable? Ya dijo usted muy claro, eso en todo caso tendría que haber sanciones, pero ¿qué tanto o a qué responde también que se endeuden? ¿No responde también a una relación que todavía no acabamos de ajustar entre los distintos órdenes de gobierno? Totalmente, Juan, yo creo que pones en tesitura el verdadero punto de debate con pretexto de la deuda, y que seguramente tendremos que recoger en el marco de la reforma hacendaria. Y en este sentido hay presiones de gasto que están desarticulados de la capacidad de ingreso de las entidades federativas y de los municipios. ¿Qué quiere decir esto? Que la Ley de Coordinación Fiscal, al momento de señalar las fórmulas por las cuales se asignan y transfieren participaciones, pues toma muy en cuenta excedentes petroleros, que son ingresos pues no periódicos o permanentes, claro, sino excepcionales. Cuando hay altos precios de petróleo, pues se reflejan en un mayor flujo de recursos para las entidades, y eso en el análisis
observado que se han utilizado en gasto corriente. Cuando bajan los precios de petróleo, pues evidentemente bajan los ingresos de las entidades y de los municipios, pero el monto de gasto queda prácticamente fijo, y eso ha generado una presión a buscar métodos de financiamiento que en muchos casos son los mercados financieros. Otro es el que la federación concentre buena parte de los ingresos públicos, cerca del 80%, están muy claras las formas de asignación vía participaciones y vía aportaciones, pero hay un monto considerable que todavía a través de colaboración administrativa se destina discrecionalmente, y eso genera una gran dependencia de estados y de municipios con el gobierno federal o con los recursos disponibles a través de pasos. Son esquemas que de manera fundamental reflejan que hay una gran asimetría en el manejo de los recursos públicos, y con el marco de la reforma hacendaria en una ley de coordinación federalista se tendrá que poner. Es decir, se les tendrá que dar más facultades a los estados y los municipios para recaudar sus propios impuestos, con el costo que implica esta tarea, con el costo social que implica definir impuestos. Que no nadie quiere, todo el mundo quiere el dinero, pero nadie quiere ir a cobrarlo. Que es parte de la comodidad con la que hoy se comportan estados y municipios, pero que evidentemente también trae como contraparte negativa una excesiva dependencia. Y ya lo esboza, senador, un poco para terminar. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría, sin ser catastrofista, pero qué pasaría si no arreglamos este nudo competencial en gran medida entre todos los órdenes de gobierno y seguimos así a lo discrecional? ¿Qué horizonte podemos vislumbrar así? Pues no es un horizonte generoso para las partes de la federación, porque buena parte de las demandas sociales no tendrían su contraparte en recursos para materializarse, porque en buena medida el desarrollo de las regiones van acompañados de un apalancamiento o de un resorte presupuestal, y en este sentido requieren de esos recursos. No puede haber desarrollo en las regiones si no hay inversión pública destinada a capital humano, si no se logra generar proyectos productivos que dependan menos del sector primario, si que se le agregue valor a esas actividades, y tercero, si no van acompañados de infraestructura que permita acercar mercados, que permita superar barreras regionales, y esto evidentemente se logra sí a través del mercado, pero también, cuando no lo cumple, a través del presupuesto como detonante de desarrollo regional. Entonces, si no se logra equilibrar de nueva forma las necesidades de las regiones con sus flujos y puntos de financiamiento, se generan estos sesgos en contra de la región y a favor del centralismo. Senador, gracias por esta conversación. Julián, le agradezco mucho la oportunidad. Es un honor poder estar en este espacio. Estoy aquí a las órdenes las veces que sea necesario. Muchas gracias. Gracias a usted.